lo vamos a observar del color del cristal violeta, ¿no? Bastante marcado. Entonces vamos a ver que este grupo de bacterias, ¿no? Estos cocos gram-positivos, son unas bacterias bastante diseminadas, no solamente en el medio ambiente, sino que algunas especies de este grupo también van a formar parte de nuestra microbiota, en nuestra piel, en nuestras mucosas, ¿verdad? Entre otras partes del cuerpo. Y sin embargo, muchas de esas especies, dependiendo digamos, de la inmunidad del huésped, se puede convertir también en un patógeno, ¿no? De hecho, que también hay otras especies que sí son netamente patógenas y que pueden también afectarnos. De hecho, pueden provocar infecciones locales, o sea, netamente en una zona específica del cuerpo, o incluso puede llegar hasta a nivel sistémico, no vía sanguínea, y diseminarse y hacer quizás los famosos shock sépticos, ¿no? Que son producidos ya infecciones generalizadas o las llamadas septicemias. Principalmente este grupo de bacterias, estos cocos, sus principales factores de virulencia precisamente van a ser producen unas exotoxinas, es decir, toxinas que van a liberar ellas hacia el espacio extracelular y de tal forma que van a degradar muchos diferentes materiales celulares, ¿no? Como por ejemplo producen hieroruminasas, que son enzimas que deterioran esta parte del paso intersticial de varios tejidos, ¿verdad? Entre otro tipo de enzimas, y además hay una toxina que es bastante importante, que produce una exotoxina que se llama la toxina estafilococócica, de hecho así recibe el nombre. Esta toxina va a ser la principal, digamos, su principal exotoxina, su principal factor de virulencia, que se va a encargar de producir incluso intoxicaciones alimentarias, es decir, si te la llegas a comer, ¿no? Lo más probable es que te pueda causar infecciones muy parecidas a lo que te puede causar una Clostridium, por ejemplo, que es otro género también bastante peligroso que hace enfermedades gastrointestinales. También son responsables muchas veces de estas síndromes de piel escaldadas, eso que sucede en los bebés cuando están mucho tiempo con los pañales húmedos, ¿verdad? Calientes. Muchas veces se producen estas pieles escaldadas porque las bacterias ahí comienzan pues a proliferarse en mayor cantidad, extravasa su nivel normal y pues comienza a producir pues, sus exotoxinas, ¿no? Entre otro tipo de enfermedades, sobre todo a nivel de la piel, por ejemplo, los abscesos que se suelen formar por diferentes lesiones, ¿no? De la piel o por funciones contaminantes, generalmente son causadas por estafilococos, ¿no? Esas púces que vemos en las heridas abiertas, en esas úlceras, son principalmente por una gran cantidad de bacterias de este grupo. Dentro del mundo de los cocos tenemos dos grandes géneros, ¿no? Tenemos los estafilococos y los estreptococos, que son los más conocidos. La principal diferencia que nosotros ya conocemos, que lo hemos estudiado desde el primer día de clase, son su morfología cuando los vemos en el microscopio, ¿no? Bajo la división grande. Sabemos que los estafilococos suelen agruparse en racimo de uva, ¿verdad? Es una característica de este grupo. Y en el caso de los estreptococos, estas se agrupan más bien en cadenas, ¿no? Como una especie de rosarios. Ahora, también hay ciertos grupos de estreptococos que no necesariamente están en cadenas sumamente largas, sino que a veces se suelen agrupar solo de a dos, ¿no? Que son los llamados diplococos. De hecho, los diplococos son parte de este grupo, ¿no? De este género, de los estreptococos, ¿ya? Y de ahí casi en estas dos géneros comparten muchas características microbiológicas, ¿no? Ambos son cocos, ambos son gram-positivos. Todo este grupo es un grupo que no presenta flagelos, no presenta espinas, por lo tanto no son móviles, tampoco son formadores de esporas. Pero por ahí vamos a ver alguna diferencia en la morfología. De hecho, ya lo sabemos que sí hay una gran diferencia, pero también hay algunas diferencias en cuanto a las pruebas bioquímicas. Positivos a la catalasa, ¿ya? Cuando la oxidasa a veces sí, a veces no, depende mucho de la especie, pero a la catalasa sí o sí van a ser positivos. Y en el caso de los estreptococos, pues en este grupo más bien van a ser negativos a estas pruebas primarias. Ahora, si nos enfocamos básicamente en algunas enfermedades que producen muchas enfermedades porque de hecho estas bacterias están diseminadas, pues, ¿no? en todo el medio ambiente. Pueden provocar desde enfermedades a nivel de la piel, como los abscesos que les contaba,
hasta enfermedades gastrointestinales. Y una de las más frecuentes son las mastitis también, ¿no? Principalmente por la cercanía que hay de la piel a la mucosa de los pezones, en el caso de las hembras, cuando están sobre todo en etapa de lactancia. Entonces, si se dan cuenta, muchas de estas especies van a ser causantes de las mastitis, como el Staphylococcus aureus, que es el más conocido. De hecho, dentro de esta especie vamos a encontrar también algunas subespecies, ¿no? También hay otro tipo de estáfilos que van a ser causantes de otitis, piometras, ¿no? Y casi muchas infecciones pueden ser causa de grupo de los estafilococos. Esto solo con los estafilococos. Este es un breve resumen, ¿no?, de las enfermedades que causan. Si nos vamos al mundo de los estreptococos, vamos a encontrar otra gran variedad de infecciones que puede provocar este grupo, ¿no? De hecho, decíamos que incluso pueden provocar enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo los enterococos fecales, ¿no? Que se pueden causar enteritis casi necróticas, si es que el caso se agrava. Pueden provocar septicemias también, o sea, puede generalizarse el problema de la infección. También vamos a ver ciertos casos de, como ven ahí, infecciones uterinas, ¿ya? Metritis, uretritis, vaginitis, ¿no? Acá tenemos otra lista también bastante grande, que incluso tenemos ciertos grupos tanto de estafilococos como de estreptococos que pueden hacer infecciones a nivel del pulmón. O sea, si llega al pulmón, se puede provocar quizás ciertas neumonías, ¿no? Los estafilococos, por ejemplo, normalmente en la mayor cantidad lo vamos a encontrar a nivel del sistema respiratorio, la mucosa respiratoria. Pero ¿qué pasa? Si hay una exagerada concentración de este patógeno, puede llegar a viajar al interior de los pulmones, ¿verdad?, por vía traqueal, y puede provocar las neumonías, ¿no? Entonces, todo tiene que estar en un estado controlado. Si esto se descontrola, pues entonces acá sí vamos a provocar muchas enfermedades. Nosotros como veterinarios, digamos, las enfermedades que más frecuentemente nos vamos a encontrar son las dermatitis causadas por estafilococos o estreptococos, son las otitis, que también son bastante frecuentes, ¿ya? Abscesos, que son causadas por cortes, por funciones quizás con agujas contaminadas o porque no hay una buena desinfección al momento de las inyecciones. Pero otra bastante frecuente, sobre todo muy importante en lo que es la producción lechera, son las mastitis, ¿no? De hecho, porque las mastitis son una de las infecciones que puede causar grandes pérdidas al ganadero que produce este producto alimenticio. Pero también la mastitis no es, digamos, la mastitis, que es la inflamación de las glándulas mamarias, no solamente se da en las vacas, para cualquier mamífero en etapa de lactancia, o no necesariamente, puede adquirir una mastitis, ¿no? Pero como les digo, en la parte productiva, pues también tiene importancia no solo de salud, sino económicas. Ahora, las mastitis, en el caso de la ganadería lechera, ¿no?, básicamente en el caso de bovinos, hay varias formas de poder identificar una mastitis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, observable en signos clínicos. Tenemos ciertas pruebas que son pruebas indirectas, como esta prueba de acá, que es la prueba de California Mastitis Test. Y hay otra prueba que se llama la prueba de recuento de células somáticas, y también podemos hacer pruebas microbiológicas como lo haríamos nosotros si estuviéramos en campo, ¿no? Luego, sabiendo ya todas estas pruebas, también hay dos tipos de presentación de mastitis. Hay una mastitis que es mastitis aguda, que es la visible, que yo lo puedo detectar con un examen clínico, ¿ya? Y hay una mastitis que se llama la mastitis subclínica, una mastitis que no presenta signos clínicos aparentes. Entonces, el problema va a estar en la mastitis que no se ve, ¿no? Porque el productor puede pensar que su vaca está normal, pero lo que va a pasar con el tiempo es que va a ir bajando su producción láctea. Y eso representa pérdidas económicas para el productor, ¿no? ¿La leche tiene un problema? Claro, la leche se va a concentrar en patógenos. Ahora les explico. Cuando la mastitis es clínica, es visible, ¿no? Los principales signos clínicos es, por ejemplo, un aumento del tamaño de las ubres, un aumento de la temperatura de las ubres por la inflamación que está pasando a ese nivel, ¿no? Producto de
de todo, digamos, la reacción inflamatoria que está provocando las exotoxinas de la bacteria. Va a haber dolor, ¿no? Va a haber un aumento de coloración por toda la concentración sanguínea que se está provocando a ese nivel. La vaca no se va a dejar tocar, no se va a dejar limpiar. Es más, si yo le logro ordeñar, lo más probable es que esa leche salga también ya una leche cortada, quizás con un olor particular, ya no una leche normal, ¿no? Es una leche que si yo lo llevo al microscopio, pues voy a encontrar una gran cantidad de estreptococos, estafilococos o cualquier otro tipo de patógeno, hasta quizás enterobacterias se pueden encontrar en esas leches contaminadas. Entonces eso es bastante fácil de poder saber con digamos, eso visible. Lo subclínico es lo preocupante. En la parte subclínica podemos hacer esta prueba que se llama la prueba de CMT o la prueba de California Mastitis Test, que es una prueba para detectar mastitis subclínica. Ahora, esta prueba es una prueba de tipo cualitativa. O sea, por acá no voy a saber, digamos, qué cantidad de contaminación tendría, ¿no? Pero sí voy a, por lo menos, saber mediante formas morfológicas de la muestra, que ahora les explico cómo se hace, detectar la fase subclínica de esta mastitis, ¿ya? Estas son las pruebas que se hacen generalmente en campo porque es una prueba económica, es una prueba fácil de realizar, es una prueba sencilla, ¿no? Y lo que se hace, por ejemplo, es primero se limpia las ubres de la vaca, se eliminan los primeros chorros de leche de las ubres, ¿no? Y es más, cuando están en etapa subclínica, la leche tiene una apariencia normal, ¿no? Ni siquiera va a parecer que está medio cortada, aparentemente esa leche está normal, ¿ya? Eliminamos los primeros chorros y luego usamos una paleta que tiene cuatro pocillos, ¿ya? Cada pocillo es para cada ubre, porque las vacas tienen cuatro ubres. Cada pocillo es para cada ubre. Estos pocillos tienen, digamos, ya ciertos, está estandarizado esta prueba, tiene ciertos niveles hasta donde yo voy a poner la leche, ¿no? Digamos, unas rayitas que me indican hasta acá tiene que ir la leche. Y luego pongo un chorro de leche de cada ubre en cada pocillo y luego voy a agregarle un reactivo que recibe el mismo nombre. La prueba, el reactivo se llama California Test. Mastitis California Test. Se llama el reactivo. Es un reactivo que tiene rojofenol, que ya saben que el rojofenol es un indicador de pH, ¿no? Entonces, cuando la vaca da positivo a mastitis subclínica, al momento de hacer la mezcla entre la leche y el reactivo, se hace una masa gelatinosa, ¿no? Y además toma ese color violeta producto del rojo, ¿no? Entonces, eso es un indicativo de que la vaca está pasando por un caso de mastitis subclínica, ¿no? Porque no se ve, ¿ya? Si no hay este cambio de coloración o si no hay el espesor que se da de este contenido, pues la leche simplemente se queda media ploma, pero sin la necesidad de ponerse espesa. Entonces, esas son las características cualitativas. Líquida cuando es negativo y espeso cuando es positivo. Ahora, dependiendo del grado de la mastitis, que cuán contaminado está, este espesor puede volverse muy, muy espeso o ligeramente espeso o por ahí intentando convertirse a ser espeso. Y cuando valoran esas consistencias, los ganaderos les ponen cruces, ¿no? Una cruz cuando es una espesura muy suavecita, 2 cruces cuando es un poco más espesa, y ya 3 cruces cuando, bueno, es bastante espeso, bastante evidente el espesor de la muestra. Pero todo también va a depender del observador, ¿no? Como les digo, estas pruebas muchas veces cuando son cualitativas, depende mucho del observador, pero ayuda bastante a detectar los casos subclínicos. En el caso de la otra prueba, que también lo comentamos, que es la prueba de conteo de células somáticas, ¿ya? Esta prueba es una prueba que se hace a partir de la muestra de la leche. Cogemos un poco de leche, lo llevamos al laboratorio y agarramos la leche y hacemos directamente de la leche un extendido en una lámina para hacerle una tinción grande, ¿no? A veces como la leche es muy espesa, por ahí le podemos agregar a la fijación alcohol como un poco para disipar los productos grasos de la leche y luego se hace la fijación y luego
Y además vamos a encontrar las células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Son las células de los glóbulos blancos de la sangre, ¿no? Las células inflamatorias. Como por ejemplo, ¿qué células son las células inflamatorias? Los que son los glóbulos blancos. Leucocitos. Linfocitos, neutrófilos, ¿verdad? Esas células van a estar presentes si hay un caso de mastitis subclínica, ¿no? Y ahora se llama recuento, ¿por qué? Porque se recuenta en cada campo, se van contando cuántas células se encuentran en esos espacios, ¿no? Y hay ciertos también niveles, ¿no? Tanta cantidad representa un caso de mastitis subclínica o no. Eso lo vamos a hacer nosotros, no hoy, lo vamos a hacer otro día, pero yo les estoy contando cómo se hace, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista microbiológico, podemos aislar también para hacer cultivos en agares, ¿no? Podemos llevar, digamos, la muestra directamente de una ubre, quizás un animal que ha sido descartado, ¿no? Porque si el animal ya no le sirve al ganadero, lo va a descartar. Entonces podemos sacar a partir de la ubre la muestra. O lo que también se hace, se puede hacer también un raspado de las zonas cercanas al medio urinario, al medio de la ubre, y eso se lleva al laboratorio para ponerlas a las placas, ¿no? Las placas ahora. O podemos mandar también directamente la leche, ¿no? Que como ahora vamos a traer leche, no sé si lo hacemos, pero podríamos hacerlo porque si la leche sí lo vamos a tener que hacer en el examen directo, ya para el recuento de células somáticas. Entonces eso es con respecto a las pruebas para hacer diagnóstico de mastitis. De hecho, si encontramos estáfilos ante una tinción Gram, ¿verdad? Voy a encontrar las agrupaciones de los cocos, ¿no? En forma de mastitis. Pero también puede pasar que me puede salir estreptos. Esto no es con respecto a no hagan caso de imagen. No es un caso de mastitis. ¿Ya? Pero podemos encontrar no solamente estáfilos. En lo que es producción bovina, por ejemplo, los patógenos más frecuentes que provocan mastitis son Staphylococcus aureus, que es uno de los que más se va a detectar. El segundo más frecuente es Streptococcus agalactiae en cadenas, ¿ya? Y el tercero más frecuente viene a ser una E. coli, que es una enterobacteria, ¿no? Que lo más probable es que haya sido por contaminación. Ya saben que el ano está muy cerca de las ubres y a veces las colas van contaminando las zonas cercanas. Y si no hay una buena limpieza antes de hacer el ordeño, ¿verdad? Puedo contaminar a la vaca. En el laboratorio, entonces, nosotros lo vamos a hacer mediante cultivos, ¿no? En ciertos agares. Los agares más comunes para poder hacer estas detecciones son el agar sangre y el agar chocolate, que también es un derivado del agar sangre, ¿no? El agar chocolate es el agar en el cual ya se ha, digamos, liberado la hemoglobina de los glóbulos rojos y se vuelve así de este color chocolate. Y luego, en un cultivo de agar sangre, lo que vamos a ver es lo que vamos a determinar es si las bacterias pues hacen estos patrones de hemólisis, ¿no? Ya sabemos que es un agar de tipo diferencial. Si hacen hemólisis completas, vamos a encontrar las colonias bordeadas con un halo transparente producto de la hemólisis. Si hay hemólisis parcial, podemos encontrar hemoglobina degradada afuera con un color marrón o verdoso, y si no hay hemólisis, pues se denomina una gamma hemólisis. Entonces, algunas especies de estreptos o de estáfilos van a ser beta-hemolíticos, alfa-hemolíticos o gamma-hemolíticos. Esto lo vamos a determinar cuando los cultivemos en agar sangre. En cuanto a las pruebas bioquímicas, las principales pruebas bioquímicas para este grupo son las primarias, ¿no? La prueba de la catalasa y la prueba de la oxidasa. Sabemos que estáfilo, por ejemplo, siempre va a ser positivo catalasa, ¿no? A diferencia de los estreptos, que van a ser negativos en ambas pruebas. ¿Qué otras pruebas más se hacen para determinar la presencia de cocos? Estas son tablas que también nos pueden ayudar. A eso no lo vamos a realizar, eso no lo vamos a hacer. También se hace la prueba de la coagulasa. La prueba de la coagulasa es una prueba que determina la presencia precisamente de esa enzima, porque los estáfilos cuentan con esa enzima, ¿no? Para, digamos, para deteriorar también parte de los tejidos.
medio líquido, ¿no? En las cuales yo pongo un cachito de masa bacteriana en la prueba, lo dejo incubando unos 10 minutitos y luego lo que yo voy a encontrar son estos aglomerados, ¿no? Estos productos de la fibrina que se va formando, ¿no? De la reacción con la enzima. Otra prueba que se hace es la prueba de la agar-DNasa. El agar-DNasa es para detectar la misma enzima, el DNasa, ¿no? Que son enzimas que derivan el material genético de las células. Ahora, para hacer esta prueba se hace de esta forma. Se cultiva así, solo con una línea, ya no se hace estriado ni agotamiento. Tú haces tu cultivo sobre el agar-DNasa, así, en una línea recta. Lo dejas incubando por 24 horas y luego le vas a echar un reactivo que se llama el reactivo ácido clorhídrico al 1 normal, es la concentración. Pones sobre la masa que te creció tu ácido clorhídrico. Si hay la presencia del DNasa, lo que va a pasar alrededor de mi masa bacteriana es que se va a formar un halo transparente, como si fuera la de la hemólisis transparente, se forma alrededor de la masa, después de ponerle el reactivo. En el caso que fuera negativo, ¿no? En vez de ponerse transparente como en el caso positivo, se va a poner o blanco como una nube, ¿ya? O simplemente no va a haber cambio de coloración. Entonces a esto se le interpreta como negativo. Otra prueba que se hace es la prueba de manitol salado, ¿no? Ya sabemos que también es usado como un agar selectivo para gram positivos. Acá solo van a presentar gram positivos por la presencia o la concentración de sales que tiene, ¿no? De esta forma se evita de que los gramos negativos crezcan y solo crecen los positivos. Y además es una prueba también diferencial para determinar si los pocos sustancias que crezcan pueden fermentar el manitol. Recuerden que este tiene manitol como azúcar y tiene también el rojo fenol como indicador de pH. Si hacen fermentación de manitol, pues vira el cambio a rosado, y si no, pues cambia a este color amarillo, ¿no? Entonces miren, ambos, en esta muestra tenemos, ambos son estáfilos, son pocos gram positivos. Es posible que crezcan en este medio, pero son de diferentes especies, ¿no? Una fermenta manitol y la otra no necesariamente, ¿ya? Y teniendo todas estas pruebas, pues uno ya comienza con la evaluación de tipo, buscando los patrones de crecimiento de hemólisis, los patrones si me salieron positivos en la bioquímica, y dependiendo de eso yo ya puedo determinar exactamente qué especie es. Ahora, en el caso también específico de Staphylococcus aureus, ya se usa frecuentemente el agar chocolate. ¿Por qué? Porque Staphylococcus aureus hace unas colonias cremosas o entre cremosas o amarillitas, ¿no? Y en el agar chocolate es más, lleva más un color más amarillo, como un color dorado, ¿ya? Y hace un buen contraste con el fondo del agar, el color del agar, ¿no? Ese dorado amarillo que se ve como el chocolate por dentro. Entonces, por eso es que también a esta especie se le llama aureus, porque deriva del oro, ¿no? Las siglas en química, que es aureus, y ahí deriva el nombre aureus. Staphylococcus aureus, por ese color dorado que hace en agar con chocolate. Ya, entonces, esto ya lo es para que lo revisen ustedes, son simplemente los resultados o tablas para que puedan determinar sus pruebas bioquímicas, ¿no? Por ahí les va a ayudar mucho mejor. Ahora, les decía, nosotros vamos a hacer de esta clase, vamos a hacer el recuento de células somáticas con leche. Esto lo vamos a hacer la próxima semana, el día viernes, como ustedes el viernes. Ya en la segunda sesión de la siguiente semana hacemos esta prueba. Para tal prueba hay que traer leche, pero no la leche pasteurizada de huevo. Hay que traer leche de estable, directamente colectada, leche entera. ¿Ya? Traten de buscar unirse entre varios para que puedan conseguir la leche. ¿Ya? Si saben de algún casito de mastitis, no necesariamente de vaca, puede ser mastitis de perrito o de
persona también, pueden traer esa leche y podemos hacer el conteo, ¿no? O sea, no vamos a hacer el conteo como tal, pero sí vamos a hacer la admisión grande, ¿no? Para ver las células. Y no es lo único que van a traer ese día, ya les voy adelantando. Ese día también tienen que traer una muestra de sangre entera de rumiante. Puede ser de bovino, puede ser de ovino o puede ser de caprino también, ¿ya? De cualquier animal que se use para productos lácteos, ¿ya? Porque vamos a hacer detección de brucela. Entonces necesitamos sangre para hacer esta prueba de rosa bengala que se llama para el brucela. Y después, ese mismo día, van a traer los 3 muestras que tienen que traer. Es que antes se hacía por separado, como ahora nos han quitado semanas, lo estamos haciendo todos en un mismo día. También van a traer un segmento de intestino con hígado, de ave, ¿ya? Traigan el tracto intestinal al final del ave con el hígado, ¿ya? Y luego vamos a hacer este aislamiento de enterobacterias. Entonces esas son las muestras, recuérdenlo por favor, ya les estoy avisando con tiempo para que vayan consiguiendo sobre todo la sangre, no la leche, no se lo van a comprar, porque el intestino y el hígado es fácil de conseguir, pero por ahí la sangre, eso les va a llevar un poco de tiempo. Enterobacterias. Ya, ok. ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? ¿Dónde pueden venir? En un establo. ¿Conocen algún establo? O si no, como les digo, no solamente puede ser leche de vaca, no pueden ser algún casito de mastitis. Ya, si saben de algún caso de mastitis, colecten un poquitito de leche en estos tarritos que son para muestras de orina. Ajá. Ya, esas que son esterilizadas, que los venden en las farmacias, pueden traerlos ahí. Y un poquito, no necesitamos mucha muestra, porque es solo para hacer un extendido y llevarlo a la tinción. Por ahí no sé si hacemos cultivo, pero tinción gran sí le vamos a hacer. Ok, chicos, entonces ya saben lo que tienen que traer la siguiente semana y también les voy avisando que la semana 7 es la exposición de este trabajo, ¿ya? En la segunda sesión, viernes sería esta exposición. Y la primera sesión de la semana 7 también tienen otra exposición, que son, no sé si es exposición o lectura, pero es un control de lectura. Yo les voy a publicar los artículos y tendría que ser de esos artículos, no sé si es control de lectura como les digo o exposición, no se lo voy a comentar. Porque yo hacía exposiciones, pero es que con el tema de las exposiciones es que no todos leen, ¿no? Y los temas son importantes porque se pueden venir en el examen. ¿Ya? Bueno, ya les voy avisando esto a mí. El día de hoy ahora componemos entonces nuestros materiales de protección, guantes, mascarilla, copias, encendemos nuestros mecheros, ordenamos todos nuestros materiales bastante extensos por esta clase porque esta es una familia bastante grande, pero porque nos va a ganar el tiempo lo vamos a hacer algo rápido para poder hacer nuestra práctica. ¿Ya? Solo para empezar hay que recordar que esta familia, la familia de las enterobacterias, es una familia que están agrupadas dentro de las gram negativas, ¿no? Y principalmente son de la forma basilar, ¿no? Entonces toda esta familia tiene su principal característica microbiológica de ser bacilos gram negativos, ¿ya? Dentro de esta familia hay varios géneros que conforman la familia Enterobacteriaceae, que es el nombre de la familia, ¿no? Tenemos por ejemplo a géneros Citrobacter, Enterobacter, el género Klebsiella, Proteus, Serratia, que vienen a ser algunos considerados patógenos oportunistas, y tenemos algunos que son patógenos evidentes, como por ejemplo la del género Salmonella, Escherichia, Yersinia chiquita. Esta familia es un grupo de bacterias que habitan principalmente el tracto gastrointestinal de muchos animales de sangre caliente, ¿no? entre unas que otras. También vamos a ver que dentro de este grupo hay algunas bacterias que se les considera como las superbacterias, ¿no? Que son bacterias que al ser altamente contaminantes, cuando llegan a un ambiente hospitalario, están recargadas de información de antibióticos, pues que han adquirido mucha resistencia en la actualidad, ¿no? Se les denomina
animales, es decir, son bacterias gram negativas en forma de bacilos que los podemos encontrar en diferentes ambientes como el suelo, el agua, ¿no? Contaminando alimentos, pero principalmente los vamos a encontrar en los intestinos del hombre y de los animales de sangre caliente. En cuanto a otras características, sabemos que este grupo en realidad es un grupo de las que no son formadores de esporas, no solamente sabemos que son dos dentro de las bacterias, dos géneros que son formadores de esporas, son anaeróbicos facultativos, eso que quiere decir que bueno, pueden tolerar la presencia o la ausencia del oxígeno, ¿no? En cuanto a la movilidad, esos sí van a ser un grupo de los que tienen una gran movilidad, pero no todos, ¿no? Algunos son un poco menos móviles, pero la movilidad es algo que les caracteriza porque van a contar con flagelos de diferentes tipos, ¿no? Anfítricos, perítricos, de los diferentes tipos de flagelos. En cuanto a las patologías que se pueden encontrar asociadas a esta familia, tenemos por ejemplo las famosas septicemies, que son infecciones generalizadas, ¿no? Cuando ya llegan estas bacterias en torrente sanguíneo y pueden infectar todo el cuerpo. Pueden hacer también infecciones a nivel del sistema urogenital, ¿no? Por la cercanía que existe de la zona del ano con el inicio de estos órganos. Y también hacen obviamente disturbios a nivel intestinal cuando esto se queda en desbalance, ¿no? Otra característica ya más bien de tipo bioquímica es que generalmente toda la familia van a ser oxidasas negativas, es decir, no van a tener el citocromo para poder reaccionar con esta prueba. Entonces vamos a mencionar algunas que ya conocemos, como por ejemplo la especie Escherichia coli, ¿no? La especie Escherichia coli que vamos a ver en la imagen, estamos viendo que en estos aislados están principalmente cultivados o aislados en dos tipos de agares, ¿no? De hecho, el agar Macón, que es el que más se usa para poder aislar esta bacteria, y sabemos que como es un agar también no solamente selectivo para las gram negativas, sino también diferenciales para aquellas que fermentan o no la lactosa, y Escherichia coli sería de las que fermentan la lactosa, ¿no? Según el indicador que tiene este agar. Además, Escherichia coli también es una bacteria que es hemolítica, por lo tanto, si yo la cultivo en un agar sangre, voy a encontrar alrededor de esas colonias una hemólisis de tipo completa, son beta hemolíticos. También las podemos encontrar en otro tipo de agares, ¿no? En realidad, por ejemplo, este agar SS es un agar selectivo para gram negativas, pero principalmente para Salmonella y Shigella. Algunas cepas de coli también pueden crecer en ellas, pero es bastante fácil de poder identificarlas. ¿Por qué? Porque este agar tiene el mismo indicador que tiene ¿cómo se llama? Magongi. Y cuando fermenta la lactosa, pues sabemos que va a virar la colonia a un tono rosado, ¿no? En cambio, si son de las no fermentadoras, como Proteus, como Shigella, como Salmonella, pues van a crecer en este medio de un color transparente y principalmente en el caso de Salmonella, que producen ácido sulfúrico, la colonia se va a poner negra. Entonces es posible encontrar también en otro tipo de agares, agares que son selectivos para otro tipo de la misma familia, ¿no? El otro género importante es el género Citrobacter. Citrobacter también es otro agente que lo vamos a encontrar habitando el medio ambiente, contaminando el medio ambiente y también en el tracto gastrointestinal como un hospedero de parte de la microbiota. Se puede comportar como un patógeno oportunista, que quiere decir que cuando encuentra la oportunidad de hacer daño, también te puede hacer daño, ¿no? Bajo ciertas circunstancias. Esta diferencia de coli, por ejemplo, es una bacteria que no es hemolítica, entonces al cultivo en agar sangre, pues no le vamos a encontrar hemólisis, ¿no? Estas hacen una gamma hemólisis. En cuanto a las que se fermentan o no la lactosa, pues va a depender de la especie, ¿no? De hecho, dentro de Citrobacter hay varias especies que fermentan la lactosa y en un agar Macón que les vamos a ver rosadas y en las que no fermentan la lactosa las vamos a ver amarillas.
tiene un factor de virulencia que va a hacer daño a nivel de la piel, tiene unas toxinas que pueden hacer daño a nivel de la piel. También está relacionada, por ejemplo, a casos de mastitis o infecciones urinarias, ¿no? También por ejemplo, se ha asociado a brotes de meningitis, sobre todo en niños humanos. Y es una de las bacterias que es fermentador de lactosa. Otro género tenemos al género Klebsiella. El género Klebsiella, a diferencia de las otras, es una bacteria no móvil. Esta no tiene flagelos. Lo que tiene más bien es un glicopáreo bastante espeso que al momento de crecer en un agar tiene un aspecto a la colonia bastante particular, que viene a ser de esta forma. Miren esta Klebsiella, que crece como si fuera un moco así alargado, ¿no? Precisamente por toda esta pared polisacáridos que tiene, es parte pues, de su pared, ¿no? Y es muy característico, no todas las bacterias hacen así esa masa alargada y brillante, ¿no? Klebsiella es de las que hace y además es también de las que fermentan lactosa. Entonces, de las cuatro géneros mencionados, Escherichia, Enterobacter, Klebsiella y Citrobacter, se les conoce también a estos cuatro géneros de la familia, ¿no? La familia tiene un grupo más grande, se les conoce como las coliformes, las coliformes fecales, ¿no? Este grupo es un grupo que, según sus características bioquímicas que tienen en común, ¿verdad? Es de importancia sobre todo en el caso de poder determinar contaminación del medio ambiente. Se les usa como si fueran indicadores de contaminación. Es decir, si yo quiero saber si algún suelo o algún alimento o algún objeto está contaminado, ¿verdad? Si yo encuentro estas bacterias, pues entonces eso me indicaría de que sí, de verdad está contaminado, ¿no? Entonces esa es la importancia del grupo como tal, ¿no? Los coliformes fecales. Pero decíamos, dentro de la familia hay otros también, como por ejemplo Proteus, es otra enterobacteria que también está ampliamente distribuida, y sobre todo la importancia en el caso de Proteus es porque este grupo, sobre todo aquellas que son asociadas a infecciones recurrentes, sobre todo infecciones urinarias, son porque ellas son de las bacterias, las superbacterias, ¿no? Esta es una bacteria bastante móvil, de hecho es de las más móviles que existe dentro de la familia, precisamente porque se caracterizan de tener esos flagelos perítricos y bastante alargados. De hecho, esa capacidad de ser tan móviles también es una característica de la colonia cuando crecen, por ejemplo, es una balsándere, ¿no? Y lo que ha pasado acá es que han comenzado a crecer como en ondas. De hecho, ese tipo de crecimiento como si fueran ondas se le conoce como el swarming growth, ¿no? Que hace Proteus, es una característica de Proteus. En agares S también es posible, ¿no? Ya sabemos que agares S es para aquellas bacterias que no son fermentadoras de lactosa. Y Proteus y Salmonella son de las bacterias que producen ácido sulfídrico. Entonces, cuando crecen las colonias en un agar SS, las podemos confundir. Pero ¿cómo las podemos diferenciar entre Salmonella y Proteus? Salmonella hace toda la colonia negra como tal. En cambio, Proteus hace un punto en el medio de la colonia, un punto negro. Entonces, hay que ser bastante observadores para diferenciar Proteus y Salmonella en un agar SS. Otro género es el género Yersinia. El género Yersinia también es la especie más conocida es la Yersinia pestis, ¿no? Porque Yersinia pestis es una bacteria que produce la enfermedad de la peste negra, ¿verdad? Que también es bastante conocida, una enfermedad bastante antigua. Pero no es la única especie, de hecho hay otras especies que también pueden ser zoonóticas, como por ejemplo la Yersinia pseudotuberculosis, que hacen lesiones parecidas a una tuberculosis, solamente que no solo asociado al pulmón, sino también al hígado, al intestino, y sobre todo se asocia a roedores, ¿no? Roedores silvestres. Ahora vamos a hablar del otro género, ¿ya? Que se separa de toda
familia que hemos hablado, de unas cuantas de las que hemos hablado, al género Salmonella, porque Salmonella es una de las bacterias que tiene bastante importancia, sobre todo en lo que es la salud pública, ¿no? De hecho, existen muchos casos de salmonelosis en el caso de humanos por el consumo de alimentos contaminados por parte de esta bacteria. Y precisamente esos alimentos contaminados pues van a ser alimentos que son derivados de origen animal. Entonces, ¿quiénes participarían en el control de esta enfermedad? Obviamente nosotros como veterinarios, ¿no? El alimento que más se asocia para el caso de salmonelosis en humanos es, por ejemplo, la carne de aves. Tenemos por acá los huevos, la carne de cerdo, ¿no? La carne de res, quizás algunos vegetales contaminados, ¿no? Entre otros alimentos que van a ser, pero los más asociados pues, son los alimentos de origen animal. En nuestro país, la salmonelosis también se va a asociar no solamente a las aves, sino también a estos roedores, ¿no? A los cuyes. Que como un país dentro de los países de Sudamérica somos uno de los principales países que produce este animal para consumo humano. Otros países tienen otra utilidad, pero nosotros lo usamos para consumo. Entonces, la crianza poblacional de este animal ha producido de que se disemine también en gran medida un tipo de salmonela, no quiero llamar salmonela, un tipo de salmonela que afecta en gran medida la producción. Entonces, eso como peruanos, ¿verdad? Y sobre todo como médicos veterinarios, necesitamos conocer bien a esta bacteria para poder luego tomar medidas, o si no, quizás buscar la medida de control efectivo para esta enfermedad. De hecho, se produce o se tratan de producir vacunas. Para aves existe. No es 100%, digamos, confiable, no es 100% protectora, ¿ya? Pero se suelen usar vacunas para salmonelosis en aves. Pero en cuyes estamos en plena búsqueda, ¿no? De hecho, hay muchos temas de tesis al respecto, ¿ya? Para buscar una posible vacuna contra salmonelosis en cuyes. Por ahí, si a alguien le interesa el tema, también lo puede tomar. Entonces, el género Salmonella pertenece a la familia de las enterobacterias, por lo tanto van a compartir muchas de las características que hemos conversado al inicio, ¿ya? Decíamos, generalmente este género son móviles porque tienen flagelos perítricos, pero hay un par de serovariedades como la Salmonella aviarinum y la Salmonella pluyorum, que son salmonelas aviares, que no necesariamente van a ser de las móviles, ¿no? Y en esta van a ser estos dos grupos que no son móviles, pero son salmonelas. Son anaerobios nutritivos, esto ya lo conocemos. También van a ser los no fermentadores de esporas. Ahora, al género Salmonella se le clasifica en dos grandes especies, ¿no? Según el material genético, hay dos especies nada más de Salmonella, de nuestro interés, claro, ¿no? Pero si las clasificamos mediante las serovariedades, existen más de 2.500 serovariedades que están asociadas principalmente, o sea, la clasificación por serovariedades se hace mediante la identificación de su antígeno somático que está en su lipopolisacárido, ¿no? Y también según el tipo de flagelo que tenga. Y la clasificación que se hace del género por parte desde el punto de vista epidemiológico se asocia a tres grupos, ¿no? Se clasifica en tres grupos. El grupo 1, que vienen a ser aquellas salmonelas que no tienen un hospedador definitivo, no tienen un hospedador en particular. Hay varios hospedadores que los podemos compartir. En el grupo número 2 son aquellas salmonelas que solo van a afectar al ser humano, ¿ya? Y en el grupo número 3 van a estar aquellas salmonelas que afectan a un animal en específico, ¿ya? Entonces tenemos, según este punto de vista epidemiológico asociado a los hospederos, tres tipos de salmonelas. Ahora, desde el punto de vista genético, decíamos, hay dos especies de salmonelas. Las únicas especies que son Salmonella entérica y Salmonella bombori. Salmonella bombori es una salmonela ambiental, no es patógena, ¿ya? Pero de la Salmonella entérica, que es esta especie que sí nos interesa, acá sí vamos a encontrar
muchas serovariedades que van a ser patógenas. Dentro de esta salmonela entérica también hay subespecies, ¿no? Entonces tenemos especies, salmonela entérica, subespecies, el mismo nombre, entérica, Salamae, Arizona, etc., ¿no? La salmonela entérica, subespecie entérica, es la salmonela que afecta a los animales de sangre caliente, o sea, de las que vamos a revisar ahora. Todas esas serovariedades que vamos a revisar que están asociadas a enfermedades en animales y el hombre son parte de la especie salmonela entérica, subespecie entérica, ¿ya? Así bien grande. Y bueno, también hay otras de la misma salmonela entérica que van a estar asociados a animales también de sangre fría, como los peces, como los reptiles, y hay algunos que también son medioambientales, ¿no? De la misma especie entérica. Ahora, estábamos acá, ¿no? Estábamos género salmonela, especie Bombori, que son ambientales, y de la especie entérica vamos a conocer algunas que son patógenas, ¿ya? Principalmente nos vamos a enfocar en la subespecie entérica que están asociadas a los animales de sangre caliente. Y las otras subespecies las vamos a dejar de lado. Dentro de la subespecie entérica encontramos varias serovariedades. Acá vamos a encontrar las que ustedes seguramente han leído por ahí, ¿no? La salmonella typhimurium, salmonella enteritidis, ¿no? ¿Y por qué no se pone salmonella entérica, subespecie entérica, serovariedad typhimurium? Porque el nombre se convertiría sumamente largo. Entonces, para facilitar esa nomenclatura larga, cuando se menciona salmonella, se menciona el género de la salmonella y el nombre de la serovariedad, ¿ya? Ya sabemos que si estas serovariedades son mencionadas es porque pertenecen a la especie entérica, subespecie entérica, ¿ya? ¿Sí se entiende, no? Es por eso que también acá varía un poco la nomenclatura del nombre científico, ¿verdad? Este nombre científico, por ejemplo, esta segunda palabra del nombre científico en el caso de salmonella, no comienza con minúscula, como debería comenzar si estamos hablando de especie, ¿verdad? Más bien comienza con mayúscula, porque este no viene a ser el epíteto, este viene a ser el nombre de su serovariedad, ¿ya? Entonces, la nomenclatura correcta en el caso de salmonella, cuando se habla de las serovariedades, pues es con el segundo nombre en mayúscula también, al igual que el género. ¿Se entendió, no? La nomenclatura en salmonella. Es por eso que salmonella se separa, ¿no? de todo el resto de familias. En cuanto a los hospederos, ya sabemos que hay varios salmonellas que no comparten, digamos, huésped, y hay otras que sí, no vamos a compartir huésped entre varios individuos, sobre todo especies. Tenemos algunas que van a ser, por ejemplo, la salmonella serovariedad gallinarum, que tiene especies específicas que van a afectar solo a las aves, y estas estarían dentro de la clasificación epidemiológica del grupo 3, ¿no? Y la salmonella typhi, por ejemplo, que afecta solo al hombre, tiene un hospedero que solo el hombre es parte del grupo 2 según la epidemiología. El resto de serovariedades como Typhimurium y Tiritidis, por ejemplo, están bastante conocidos o han sido aislados básicamente en animales domésticos, silvestres, aves, iguanas o también algunos reptiles, ¿no? Entonces estos, por ejemplo, estarían dentro del grupo 1, ¿no? Otro dato importante es que un portador crónico de salmonella, en el caso de humanos, es difícil. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar, digamos, portador crónico en el ser humano, porque los seres humanos somos muy sensibles a la salmonella. Generalmente hacemos cuadros muy agudos cuando una salmonella nos afecta, ¿no? Ahora, dentro de las características patogénicas, ya, salmonella cuenta con diferentes factores de virulencia. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la presencia de las fibrias, ¿no? Que son, digamos, son estructuras que le ayudan a la bacteria a adherirse al tejido que va a afectar. Tenemos las famosas islas de patogenicidad, que son estos segmentos del cromosoma, ¿verdad? Que son genes que están codificados para precisamente la síntesis de esos factores de virulencia. También hay varios plásmidos dentro
dentro de esta bacteria, ¿ya? Y por ejemplo, uno de las siglas de patogenicidad están codificadas precisamente para la síntesis de este sistema, que dice sistema de secreción tipo 3. Hay varios sistemas, pero específicamente en Salmonella este es importante. Este sistema de secreción tipo 3 es una especie de flagelos, ¿ya? Como ven acá. Pero estos especies de flagelos, porque no son flagelos, digamos, de los que conocemos, de los convencionales, que solo le dan movimiento. Este flagelo, a diferencia de los que solo dan movimiento, son como unas jeringuillas, como las jeringuillas de las agujas hipodérmicas, ¿ya? ¿Para qué sirve este tipo de sistema de secreción tipo 3? Para que cuando llegue a afectar a la célula del huésped, le va a inyectar unas proteínas que se llaman las proteínas efectoras. Y estas proteínas efectoras, en vez de hacer, digamos, de activar alguna señal contra la bacteria, lo que hace más bien es mandar señales a la célula para que no le afecte a la misma célula, ¿no? Activa unas señales para que no se produzca la fagocitosis, para que de alguna manera vaya contagiando también a otras células estas mismas bacterias, ¿no? Entonces, por eso es importante la presencia de este sistema para la patogenicidad de Salmonella. Ahora, Salmonella ingresa principalmente por vía oral, ¿no? Es su principal vía de ingreso mediante consumo de alimentos contaminados, ¿verdad? Y intracelularmente se encuentran generalmente llegando, quizás no afectando necesariamente a los macrófagos, y van a ser los macrófagos que se van a encargar de la diseminación de esta bacteria a otro tipo de órganos, ¿no? Una vez que llega, digamos, al tracto gastrointestinal, atraviesa o mata los enterocitos, no daña los enterocitos de tal forma que fácilmente puede llegar a vía sanguínea, ¿no? Y si ya ingresa, ya decimos, con estos sistemas que tienen de poder evadir la fagocitosis, una vez que llega el macrófago es el que se va a encargar de no solamente hacer daño a nivel gastrointestinal, sino que también puede llegar a hacer daño, por ejemplo, a nivel de la médula ósea, a nivel del hígado, a nivel del vaso, ¿no? Entre otros órganos. Y ya el cuadro acá se complica, ¿no? Algunos signos clínicos importantes en humanos es, por ejemplo, el dolor abdominal, que es bastante fuerte, las diarreas, ¿no? Diarreas a veces, muchas veces sanguinolentas por todo el daño que está habiendo a nivel de los enterocitos, los vómitos, el dolor de cabeza y la fiebre. Pero en los animales también vamos a ver algunos signos clínicos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Salmonella typhimurium, que está asociado principalmente a salmonelosis en cuye, ¿no? Los signos clínicos que hace es, por ejemplo, la famosa citis que vemos arriba, ¿no? ¿Qué es la citis? La citis es una extravasación de líquidos a nivel del abdomen y por eso ese abdomen se ve abultado. Afecta principalmente a los masajos, es decir, a los bebés, ¿no? A los bebés. También puede hacer parálisis del tren posterior. Miren ese bebé, ¿no? Con las piernas completamente estiradas sin la posibilidad de moverse. Está asustado, pero no puede correr, ¿no? Igual a este de acá, que ya también tiene las piernas estiradas. En el caso de quizás animales un poco más grandes, como una hembra preñada puede provocar aborto. Y miren la expresión de su rostro de este animal. Esos ojos achinados, ese pelo erizado, ¿no? Hirsuto, ¿verdad? Por toda quizás la diarrea que está teniendo. Y además, o la deshidratación, ¿verdad? Y además esos ojos achinados expresan una condición de dolor, ¿no? En el caso de otras salmonelas en cerdos, tenemos por ejemplo la serovariedad cholera suis. Esta serovariedad afecta principalmente a lechones, ¿no? Signos clínicos característicos de salmonelosis por Salmonella cholera suis son las cianosis a nivel, por ejemplo, del rostro, la punta de las orejas o la base de la cola, que son, digamos, los lugares donde la irrigación sanguínea pues a veces es escasa, ¿no? Entonces es más difícil que pueda llegar el oxígeno y cuando se ve afectado por salmonelosis se pueden ver pues estos colores oscuros que se le denomina cianosis, ¿no? Cuando se pone oscuro la zona donde no hay una buena irrigación sanguínea.
Cuando se hacen las necropias podemos encontrar, por ejemplo, una congestión, es decir, un aumento de sangre a nivel de los vasos sanguíneos del área afectada, como los intestinos, una inflamación también de los ganglios mesentéricos, que son los ganglios que están asociados a los intestinos, o hasta se pueden encontrar también unas hemorragias muy agudas a nivel del colon, ¿no? Hasta sanguinolentas, como ven acá. La otra serovariedad, en el caso de aves, por ejemplo, tenemos la serovariedad gallinaria. Esta serovariedad, a esta salmonelosis también se le conoce como la tifosis, ¿no? Esta serovariedad, como ven, produce diarreas a un animal adulto, como ven acá, es un animal que ya tiene plumas, ¿no? Provoca aumento de tamaño del vaso, aumento de tamaño del hígado, ¿no? Una esplenomegalia o hepatomegalia, que es el nombre técnico del aumento del tamaño de los órganos. Puede provocar también hemorragias a nivel del intestino, y lo que estamos viendo acá es una mucosa intestinal con estos puntos rojos, ¿no? Producto de la hemorragia que está sucediendo a ese nivel. Y otra cosa que les debe llamar la atención y que no es normal, por ejemplo, es esta mancha de heces a nivel de la cola, de la base de la cola del ave, ¿no? Un ave completamente sana no necesariamente mancha a ese nivel su cola. Eso no es normal, eso es producto de una diarrea, ¿no? Porque los animales se acicalan. O sea, sí puede estar sucio, pero no a ese nivel. Otra serovariedad aviar tenemos la Salmonella pylori. Esta hace una salmonelosis que se le llama la pulorosis. Esta afecta principalmente a polluelos. Miren, estos pollitos, igual con la cola manchada, ¿no? Como es normal, decíamos. Afecta a las articulaciones de las aves. Miren estas articulaciones aumentadas de tamaño, de tal forma que los pollitos ya no pueden ni sostenerse, ¿no? No pueden mantenerse de pie. Pueden llegar hasta afectar quizás la médula ósea de estos huesos, ¿no? Hay otra serovariedad en rumiantes que van a ser la Salmonella dublin. La Salmonella dublin afecta principalmente a terneros que están todavía en etapa de lactancia. De tal forma que cuando produce la diarrea, las diarreas se van a ver así de color amarillentas, ¿no? Porque son animales que todavía están tomando leche. Y además pueden provocar aumento de los órganos como el vaso y el hígado, y provocan, al dañar el hígado se va a provocar una ictericia. Y a la necropsia lo que yo voy a encontrar son los órganos amarillentos, ¿no? Producto de la ictericia. En cuanto al diagnóstico para Salmonella, sobre todo el diagnóstico microbiológico, que es el que nos interesa a nosotros, se pueden enviar al laboratorio diferentes muestras, ¿no? Podemos enviar muestras de heces, hisopado de heces, podemos enviar sangre de órganos si estamos quizás sospechando de que ya ha llegado a nivel sistémico, ¿no? Muchas veces hasta se manda el hígado, por ejemplo, en el caso de aves es bastante usual mandar hígado. En alimentos, y si a lo mejor los alimentos ya están contaminados, si ha habido una gran contaminación. Y para la metodología de su identificación de Salmonella hay varios pasos, ¿no? Salmonella, al ser, digamos, una enfermedad que se da mediante la diarrea, una diarrea muchas veces no está solo asociada a una sola bacteria, ¿no? Lo más probable es que vaya acompañado con otras también, si están saliendo del cuerpo. Entonces, cuando yo hago de frente mi cultivo, lo más probable es que pueda cultivar todo y de todo, ¿no? Porque una porción de esto me va a crecer todas las bacterias posibles. Entonces, para Salmonella, lo que hay que hacer es primero hay que hacerles una especie de enriquecimiento selectivo, es decir, procurar que la bacteria crezca, ¿ya? Pero solo que crezcan las salmonelas, que seleccione solo las salmonelas. Entonces, para esto hay diferentes caldos que cumplen esa función, ¿no? Como el caldo de metonato, hay el caldo Rapaport, que es el que han usado ustedes, me parece, no me acuerdo el nombre, ya luego se los digo. Y también existen agares, que son selectivos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, primero es preenriquecer. Si es que se puede preenriquecer. Si es que no se puede, podemos obviar ese paso y de frente pasar al enriquecimiento selectivo, ¿ya? Selecciona solo las salmonelas lo más posible y luego lo vamos a pasar a los agares, ¿no? En los agares sólidos. ¿Qué agar sólido es específico?
por ejemplo, en Hogares S les decía, crece la colonia completamente negra, ¿no? Producto de la producción de ácido sulfídrico. En XLD miren también estas coloraciones negras, ¿no? A diferencia de otro tipo de bacterias que van a crecer o transparentes o solo con un punto. Lo característico entonces para determinar esta salmonela es la producción de ácido sulfídrico en toda la colonia, ¿ya? Según las pruebas bioquímicas, tenemos que van a ser generalmente positivas a citrato de Simon, positivas a la fermentación solo de glucosa, más negativas a la fermentación de lactosa sacarosa, positiva a la descarboxilación de lisina y obviamente también positiva a la movilidad, ¿no? También sería positivo a la producción de ácido sulfídrico, se hace colores negros, obviamente produce ácido sulfídrico, pero está ahí. Y negativo a la prueba de indol y uriasa, ¿no? O sea, la urea no va a cambiar por rosado y cuando yo le ponga el reactivo de COVAX al zinc, no va a hacer el halo rosado que hace, ¿no? Si fuera positivo. Entonces, ¿cómo se hace el aislado a partir de muestras de órganos? Lo que se hace para aislar de órganos es probar su trozo de órgano que te haya enviado, puede ser el hígado, como ven acá, puede ser el intestino, como ven ahí. Lo que se hace primero, con unas paletas, se calienta la paleta con el mechero y lo que se hace es exponer la paleta sobre el órgano. Pero es solo una tocadita, no es que yo lo vaya a hacer así hasta esperar que sea chicharrón, no, solo es una tocadita. ¿Con qué? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? De bajarle la carga contaminante externa, ¿no? Yo bajo la contaminación de esta zona y luego hago un piquete con una tijera también previamente esterilizada en el medio de la zona estéril que yo he creado y a partir de esa zona media recién tomaría mi muestra para llevarla al cultivo. Lo podemos hacer, como les digo, eso en diferentes órganos. De hecho, es así como se trabaja en los laboratorios. Y luego los podemos pasar, ya sea directamente, como les digo, a los medios de cultivo o también los podemos pasar a los de enriquecimientos. Entonces, para este trabajo, nosotros vamos a hacer este aislado a partir de órganos. No necesariamente de salmonela. Nosotros vamos a hacer aislado de enterobacterias, pero digamos, la metodología es la misma para poder aislar también enterobacterias de órganos, ¿ya? El viernes de la siguiente semana se les ha pedido que traigan las muestras, ¿no? De este tipo, la sangre y la leche, ¿no? Es precisamente para hacer eso, ¿ya? No se olviden, tienen una semana de anticipación para buscar todas las muestras. Ya, ok. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, entonces chicos, ahora lo que nos toca es hacer nuestras pruebas bioquímicas que nos hemos motivado ayer, ¿ya? De su trabajo. De foto de un perro. ¿Qué dijo? A ver, hay que ponernos entonces nuestras mascarillas, guantes. Encendemos nuestro mechero. ¿Qué dijo que hagamos? No, si ayer había Grammy y no hicimos nada con Grammy.